Hola, saludos. Mi nombre es José, soy pastor de Casa de Fe Church y estoy aquí para compartir con mi esposa, bella y hermosa, un poquito de algunos temas medios controversiales. Baby, si te puedes presentar. Hola, mi nombre es Ebony de Jesús, soy pastora en Casa de Fe Church. Y me gustaría que pudiéramos dialogar. Hay un tema, Evo, este, que yo sé que nos han preguntado varias veces sobre lo que es sometimiento, La famosa sujeción. la famosa sujeción. Y yo creo que dentro de lo que es la sumisión o sujeción, eh, me gustaría que, no sé, ¿qué te viene a la mente por sujeción? Bueno, es que eso depende, porque para mí, que ya he podido aprender un poco más del tema, es algo que, ¿verdad? Algo que yo hago voluntariamente. Pero yo creo que la raíz de este asunto que vamos a hablar hoy es porque hay, como se dice, misconception. Hay unas ideas que son un poquito erróneas de lo que se Ujú. supone que es la sujeción, que a veces pensamos que es que nos tenemos que someter al punto quizás del abuso, de la opresión, y muchas veces las mujeres nos cuestionamos, pero ¿y por qué yo me tengo que someter a mi esposo? Y yo creo que, ¿verdad? Eso quizás lo podemos explicar mejor aquí hoy. Yo creo que es bien interesante porque yo creo que siempre han catalogado que el cristianismo es una creencia machista. Y cuando tú analizas bien, realmente no tiene nada de machista. Yo creo que al contrario, yo creo que le pone bastante presión a lo que es el hombre. Eh, yo sé que lo vamos a discutir ahora, pero una de las cosas que más me toca sobre lo que es ¿verdad? El tema del hombre con respecto a la sujeción es que el hombre tiene que velar que su esposa esté bien, tiene que trabajar para que su esposa se sienta bien, tiene que sacrificarse, que eso mucha gente quizás no lo tiene claro. Dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y muchas veces la gente no sabe que, bueno, lo saben porque todo el mundo celebra aquí Semana Santa, todo el mundo sabe que Jesucristo murió, pero de esa manera Jesucristo nos habla a nosotros los hombres que debemos amar a nuestra esposa a tal punto que si es necesario te sacrifiques por ella. Yo creo que lo que pasa también es que muchas veces se usa el verso en el sentido de que la mujer se tiene que someter al hombre, la mujer tiene que hacer esto, pero quizás a veces se nos olvida o se le olvida al hombre esa otra parte. Y es como que no, porque la palabra dice que te tienes que someter, pero a lo mejor el trato hacia la esposa no es un trato que va a la par con lo que la palabra establece, y la palabra nos pone al hombre y la mujer como personas iguales en esencia. Yep. Somos personas con el mismo valor, somos personas que nos servimos el uno al otro, pero a veces pues como que se nos olvida, o hay malos ejemplos, o hay personas que abusan de esta sujeción para tomar decisiones que pueden oprimir a la otra persona. Y a lo mejor por eso es que hay tanto estrés con, con sujetarse al esposo. Sí, yo también creo que hay una, hay también un discurso, ¿no? De que la mujer no se deje, no se debe sujetar o no debe disminuirse, ¿verdad? De que ella tiene el mismo valor, que ella puede hacer lo mismo que el hombre. Y yo creo que tú y yo hemos hablado de esto. Yo creo que eso puso a las mujeres en desventaja. Eso es un tema bien, bien extenso, pero yo pienso, ¿verdad?, que hay muchas vertientes. Y sí, creo que sí, la mujer a veces nos hemos puesto en desventaja cuando asumimos esa postura demasiado fuerte, pero también tenemos que hacer varias salvedades en el asunto. Porque, por ejemplo, hay mujeres que las son criadas por madres solteras. Ese es el ejemplo que tienen en casa, eso es lo que están aprendiendo, tú no te puedes dejar, los hombres son así, los hombres son así, y es difícil para una mujer que ha crecido escuchando eso y en ese ambiente y en esa crianza, entender lo que es la sujeción al hombre. Entonces, ahí es donde realmente Dios es el único, yo entiendo, que podría traer una transformación en nuestro pensamiento y en la manera en que nosotros podemos ver
al hombre, al esposo, que es lo que la palabra dice, no es que te sujetas a cualquier hombre, te sujetas a tu esposo. Oh, sí. Entonces, yo creo que Dios es el que nos cambia de manera que entendemos quizás lo que pasó tu mamá o lo que pasaron estas mujeres no te aplica a ti porque tú estás casada con un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor y un hombre que va a ser diferente. Y perdón, yo creo que, perdón, Dios mío. Ok, Ella lo va a editar. ok. Fíjate, yo creo eh, que tienes mucha razón y en cierta manera creo que hay un punto bien medular que hay que tocar y es el punto de qué aprendo yo y qué tengo que desaprender. Porque hay situaciones de vida que me van a llevar hasta un punto. Es como que me van a sujetar hasta un punto de mi vida y luego tengo que someterme primeramente a la voluntad de Dios y sometiéndome a la voluntad de Dios, entonces yo ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora hablo del punto de vista de la mujer, pues como Dios me someto a Dios, me someto también, ¿verdad? Me sujeto a mi esposo. Y yo creo que también eso, para una mujer que tiene mucho, ¿verdad? Tienes razón, para una mujer que quizás viene de un hogar en que fue modelado, en que la mujer sea una madre soltera, definitivamente tiene que struggle un poquito porque está acostumbrada a salir a buscar, ¿verdad? El sustento, a encargarse de la mayoría de las cosas en la casa, pero también creo que hay un punto en que la mujer también tiene que darle la oportunidad al hombre de ser cuidada y valorada y protegida. Y yo también creo que eso es un punto eh, que es muy valioso y muy válido porque hay veces que la mujer teme ser cuidada por el hombre. Y yo creo que una de las cosas también dentro de la sujeción es que la mujer confíe en que ese hombre va a cuidarla, como dice la palabra, como su propio cuerpo, ¿verdad? Yo creo que para que eso pase, en el caso especialmente de mujeres que han venido de ambientes disfuncionales o donde no han tenido una figura masculina que le provea esas cosas mientras venían creciendo, lo primero que debe pasar es que la mujer necesita pasar por un proceso de sanación con Dios. Yo creo que el Señor tiene que primero trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestra mente. Nosotras tenemos y ¿verdad? También siempre es recomendable buscar ayuda psicológica, No, ¿no? definitivo. eh, pero pasar por ese proceso de restauración, de que el Señor trabaje en esa área donde nosotras hemos necesitado, donde no hemos tenido, donde hemos sufrido, donde están esas heridas del pasado, esos traumas del pasado, porque si seguimos operando y viviendo la vida cargando con ese trauma de lo que yo tengo en mi mente, que es un hombre, o lo que mi mamá vivió, o lo que yo vi, yo voy a responder desde ahí. Y Ya. una mujer así no se va a poder sujetar nunca a su esposo, por más maravilloso que el esposo sea, o por más cristiano que el esposo sea, porque algo que está dentro de ella. Entonces yo creo que el primer paso es nosotras como mujer, ¿verdad? Y yo lo puedo decir de mi experiencia, porque yo fui criada por una madre soltera. Ujú. Lo primero es tú buscar a Dios como padre. Dios, esa figura que te cuida, que te ama, que te sana, que te restaura, y ya entonces tú vas cambiando tu enfoque del padre que quizás no tuviste o la figura que no tuviste a una figura de Dios que es buena, que te cuida, que te protege, que te provee, y ya entonces tú puedes hacer la conexión con tu esposo. Pero yo creo que es un proceso de sanidad largo. Ya. Y fíjate, volviendo al primer punto de la sujeción, y creo que lo estuvimos dialogando antes que empezáramos este diálogo aquí, eh, es el punto de la autoridad. Porque cuando hablábamos con Quique y con Wildané, ¿verdad? De que el punto cuando Jesucristo habla de autoridad, Jesucristo habló completamente diferente a lo que el mundo percibe como autoridad. Jesucristo habló desde el cuidado y desde el sometimiento también, porque una de las cosas que Él nos modeló es que el liderazgo
se modela. O sea, yo soy el líder, pero, ¿verdad? Como dice la palabra, que el que quiera ser primero tiene que ser el último. Ujú, Y entonces yo creo que ese punto de sacrificio, ¿verdad? De sacrificarse el hombre, ¿verdad? Ahora hablo del hombre, ¿verdad? Sacrificarse a sí mismo, porque el hombre también siempre tiene su orgullo. Y el hombre también tiene ¿verdad? Tiene un ego que yo creo que eso es una de las cosas que a veces nos afecta a nosotros, ¿verdad? Trabajar desde el ego. Y es difícil porque todos los hombres tenemos ego. Todos los hombres nos gusta que nos alaben, nos gusta que las palabras bonitas, nos gusta, ¿verdad? Los affirmation words, ¿verdad? reconocimiento. El Ujú, reconocimiento. Y yo creo que cuando nosotros partimos, porque yo también creo que eso retroalimenta, ¿no? Cuando una mujer retroalimenta al esposo de esa manera, yo creo que el esposo no tiene más remedio que brindarse en cuidado, que debe de hacerlo, ¿no? ujú. Porque también, de otra manera, el hombre debe cuidar a la esposa al punto de que ella pueda darle esa retroalimentación. Si te fijas, que es como que ambos, es como, no simbiótico, porque soy feo, pero creo que es algo, una cosa alimenta a la otra. Oye, esa suena bonita. Es una interdependencia, Qué definitivo. diccionario. Hablando del ejemplo de Jesús, yo creo que cuando Jesús vino y, ¿verdad? Y cuando uno estudia los estilos de liderazgo, el estilo del liderazgo de servicio, el servant leadership, es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Entonces, él lideró, pero él lideró sirviendo. Él le servía a sus discípulos, él le lavaba los pies, él no estaba simplemente recibiendo, sino que le estaba también dando. Entonces, me pareció bien interesante porque cuando estaba estudiando esto, vi que Jesús no solamente modeló al hombre el liderazgo del servicio, pero también le modeló a la mujer la sumisión, la sujeción, porque Jesús se tuvo que sujetar a la voluntad del Padre de Ujú. ir a morir a la cruz por nosotros. Yo quisiera que esto no pasara, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, él demostró tanto el liderazgo de servicio, de que yo te voy a liderar sirviéndote, cuidándote, protegiéndote, enseñándote, honrándote, pero también te enseño cómo te vas a sujetar a Mm. Dios, al punto de que Él fue y murió a la cruz. Entonces, yo creo que hombre y mujer, los dos tenemos el ejemplo perfecto en Jesús. Definitivo. Yo creo que ese punto de, ¿verdad? Creo que el hombre en este aspecto debemos aprender demasiado, tenemos mucho que aprender, porque también ahora mismo hay un movimiento muy fuerte de ser ultra macho, ¿no? De, ¿verdad? Creo que se llama el red pill, y es el hombre que no se debe dejar pisotear, el hombre alfa, el hombre que se supone que sea proveedor constante, y eso también creo que ha puesto al hombre a la defensiva. Obviamente, yo creo que estos son respuestas a movimientos. Sí, sí, respuesta al movimiento de que también hay un movimiento entre las mujeres donde yo lo puedo hacer todo, donde yo quiero estar a cargo, donde hay unos comportamientos que hacen sentir al hombre casi como que no te necesito, tú no debes ser de esta manera, tu masculinidad no me O gusta, o tóxica. eres tóxica, me estás sobreexplicando las cosas. Entonces, que si hay hombres que lo hacen, sí, pero no son la mayoría. Ujú. Entonces, quizás hemos vendido una idea a muchas mujeres de que esta es la manera en que tenemos que hacer y el hombre está reaccionando de esa manera, que es igualmente tóxica que lo que está haciendo la mujer. Completamente de acuerdo. Y yo creo que, si te fijas, yo creo que el mundo ha tratado de desvirtuar cómo la forma correcta de hacer las cosas. Porque si la mujer entiende que es suficiente y que no necesita al hombre, y si el hombre entiende que tiene que ser demasiado fuerte, nunca se van a entender, porque entonces la mujer no va a querer someterse, pero el hombre tampoco va a querer cuidar. Y si te fijas, se desvirtúa completamente lo que Jesucristo plantea. Y es bien doloroso porque yo creo que ahora la gente está persiguiendo la individualidad por encima de la pareja. Y cuando yo le doy
prioridad a mi individualidad, se vuelve un pensamiento completamente egoísta. Ujú. Y yo, partiendo desde mi punto de vista egoísta, yo entonces nunca voy a pensar como Jesucristo, porque yo soy primero, yo soy segundo y soy tercero. Y no hablo simplemente del punto de vista del hombre, porque también de la mujer, ¿verdad? Cuando ambos piensan de esa manera, se vuelve un pensamiento egoísta y se vuelve un pensamiento tóxico. Y lamentablemente, quien va a tener el modelaje van a ser nuestros hijos. Y seguirán repitiendo la conducta. Y exactamente, es una conducta que va a pasar de generación en generación. Y nosotros tenemos un reto bien grande. Nosotros los 40, ya, bueno, tú mejor, tú te ves hermosa, pero ya los cuarentones, como yo, tenemos un reto bien grande porque tenemos que modelarle a nuestros hijos. Es como, no sé cómo quizás llamarle, pero tenemos que tener la delicadeza de tratar bien, pero la fortaleza de ser estables. Y ese balance es bien difícil para un hombre. Y yo creo que ese balance el hombre lo logra cuando la mujer lo instruye, Ujú. Y cuando la mujer lo respeta. porque siente que lo retribuye, lo va a hacer de forma normal. Yo creo que esto también toca muchos ámbitos, ¿no? Porque hay veces que la mujer y el hombre empiezan a tener discusiones frente a los hijos Ujú, o permiten que voces externas ujú, que quizás no son las voces correctas, porque, por ejemplo, y yo no tengo nada en contra de lo que voy a decir, pero, por ejemplo, una mujer casada tiene que tener mucho cuidado, o un hombre casado, tienen que tener mucho cuidado de si reciben consejo de alguien que posiblemente está pasando un proceso de divorcio fuerte, porque el consejo va a tener una perspectiva diferente. Y yo no estoy diciendo que pueda recibir buenos o malos consejos, pero realmente cuando entramos en ese punto, y yo creo que esto va a ser un poco controversial, pero creo que es el punto de que si yo quiero tener un modelo, yo tengo que buscar a alguien que esté en la misma situación que yo. No sé si te parece, pero pienso de esa manera. yo creo que uno tiene que tener cuidado en general, porque también cada matrimonio es un mundo. Correcto, Entonces, quizás las cosas que puedan funcionar entre nosotros no sean las mismas cosas que puedan funcionar en otra casa, que se correcto. están tomando otras decisiones y tienen otros acuerdos. Por ejemplo, yo creo que la base de lo que trae la Biblia es algo que se puede aplicar en todas las casas. Yep, Y por ahí es que entonces uno debería buscar consejos sabios, en el sentido de una persona que te pueda aconsejar en base a lo que revela la palabra de Dios, ¿verdad? Para nosotros que somos creyentes, no queremos quizás escuchar consejos que nos lleven fuera de lo que es la voluntad del Señor, porque entonces ahí yo como mujer puedo empezar a pensar que, diantre, esto de yo sujetarme a mi esposo es como medio tonto, no lo voy a hacer más, ujú, porque soy una zángana y todas mis amigas, mira lo que están haciendo y yo aquí. Entonces, empiezo a irme en contra del diseño del Señor y se crea un problema en mi casa. O al contrario, el hombre dice, fíjate, yo creo que yo estoy tratando demasiado bien a mi esposa yeah, y estoy siendo como muy soft. cuidadoso, muy soft y creo que voy a ser más fuerte. Y entonces se daña la dinámica del hogar. So, uno tiene que tener mucho cuidado en todo aspecto cuando busca consejos, especialmente si es un matrimonio entre dos personas que son creyentes, que están tratando de operar su casa en base a lo que es la voluntad de Dios. Hay consejos que siempre pueden ir en contra de ese diseño. Mira, yo quiero leer un versículo de la palabra que está en Primera de Pedro 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto fue ahorita un punto. Dice, como coherederas de la gracia. Quiere decir que están en la misma posición. Ujú, Y si te fijas, dice, vivir con ella sabiamente. Quiere decir, para ser sabio hay que tener varios elementos. Número uno, tienes que estudiar. Y cuando digo estudiar es, tienes que crecer todos los días. Busca un podcast, busca un libro, instrúyete con gente
que posiblemente lleve más tiempo que tú, que tú veas que tienen un matrimonio saludable, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo tiene su esqueleto y sus, ¿verdad? Y sus Nadie es cosas perfecto, nadie es escondidas, perfecto. pero yo creo que tienes que tener bien claro de que es un constante estudio. Y a veces nosotros como hombres creemos que es como, pues ya se casó, ya se casó conmigo, pues ya estamos aquí. Y si te fijas, qué bonito, ¿verdad? Escuchar de que es vivir sabiamente. Y yo creo que no simplemente, no, ¿verdad? Con lo que mencioné, la mujer también es una muy buena maestra. O sea, de que la mujer también le enseña al hombre cómo vivir sabiamente. Y te lo menciono porque hay veces que he escuchado que la mujer dice, él debe saber. Eso él lo debe saber, que no me pregunte. Y eso trae una situación, Ujú. porque te soy bien honesto, muchas veces el hombre no sabe. Lo sé. Mira, para allá, hasta me dio un cantazo. Pero tú sabes que a veces el hombre no sabe, a veces el hombre necesita que se lo den por pasos, por colores, con frutas, explícaselo como sea, pero tienes que explicarle al hombre, oye, esto está pasando. Ujú. Porque el hombre trata de resolver el problema, pero el hombre no estudia el problema. El hombre va a buscar resolver el problema. Oye, por ejemplo, oye, no me estás ayudando lo suficiente en la casa. El hombre va a internalizar su visión de lo que es ayudar en la casa. Y nos pasa, y yo creo que a nosotros, ¿verdad? Yo creo que nos pasó en un momento dado que yo pensaba que cada vez que tú querías hablar conmigo, yo tenía que resolverte un problema. Y eso no, muchas veces la mujer ya sabe cómo resolver el problema. Escúchame y Y ya. escucha, exacto. Pero en ese momento yo tuve que aprender eso, ¿ves? Porque yo tampoco lo sabía. Ujú. Y recuerdo que en varias ocasiones nosotros nos encontramos porque yo no te entendía. Hasta que el punto tú me dijiste, yo creo que yo te dije, ¿cómo yo puedo hacerlo mejor? Y tú me dijiste, pues escúchame. Y recuerdo que cuando empecé a hacer eso, es más, yo creo que a veces ahora te pregunto y te digo, ok, ¿es para que te escuche o para que te resuelva el problema? Y la mayoría de las veces me dice, para que me escuche. Y eso es ser sabio y es ser sabia. Sabio porque yo acepto que yo no me lo sé todo. Y tú sabia en el sentido de entender, déjame explicarlo de nuevo. Ujú. Y eso ambos crecemos, Ujú. Obviamente tiene que estar la apertura a eso, de ¿correcto? ambas partes, ¿no? Porque yo hablo de mi parte, pues porque yo soy mujer, ¿no? Pero hay mujeres que quizás sí dicen, mira, me gustaría esto, me gustaría. El hombre también debe tener esa apertura de escuchar, porque a veces algunos hombres piensan como que yo soy el líder, la cabeza, lo que sea, y es como que lo que yo digo es lo que es y ya. Entonces, tenemos que tener esa sabiduría, como tú estás hablando, de que no, yo no me lo sé todo, ni yo como mujer me lo sé todo, ni tú como hombre lo sabes todo. Entonces, si mi esposa me está diciendo, mira, quizás esto, quizás esto otro, ayúdame con esto, necesitas tener esa apertura, ¿verdad? No tú, pero No, no, los te hombres entiendo. necesitan tener esa apertura para escuchar, para entender esas necesidades. Quizás hay algo que tú no estás viendo en alguna decisión que se está tomando. Quizás hay cosas que estás pasando, ¿verdad? Por alto y tu esposa está viendo el panorama un poquito mejor y te está dando un consejo. Que por otro lado, las mujeres también tenemos que aprender que a veces no es que nos impongamos todo el tiempo, ¿no? Una cosa es dar un consejo, otra cosa es siempre querer tener la última palabra. Ujú, ujú. Son 2 cosas muy diferentes. Y yo creo que en la conversación de, mira, mi opinión es esta. Yo creo que quizás esto es mejor, que tú piensas y nos entendemos y nos comunicamos y pensamos en que quizás llegamos a un happy medium los 2, pues salimos mejor que yo diciendo, no, pues tú no vas a hacer lo que a ti te da la gana porque tú no me vas a pasar por encima, o tú Correcto, diciendo, no, porque yo soy la autoridad de la casa y yo voy a hacer lo que me da la gana. correcto. Entonces yo creo que es esa apertura de escuchar, de entenderse y de saber que siempre hay algo que aprender. Y yo creo que ustedes como mujer tienen una perspectiva completamente diferente de las cosas. Ujú. Eh, Nosotros como hombre vemos el macro, ¿verdad?
Yo tengo que llegar del punto A punto B. Y a veces no sabemos si tenemos que pasar, perdón, de punto A a punto C, pero no sabe, a veces tenemos, si le pasamos por encima de la punto B, no nos importa porque llegamos al punto C. Y la mujer posiblemente te dice, mire, ten cuidado, Y los que no, detalles en el camino. exactamente, que no pisa el punto B. Y yo creo que si el hombre entiende que a veces el orgullo, ¿verdad? Porque como dijimos ahorita, el hombre tiene su ego, tiene su orgullo. Si el hombre a veces echa eso a un lado y escucha a la mujer, yo creo que hasta nos economizaríamos mucho dinero, nos economizaríamos mucho tiempo. Y nos pasa porque a veces, por el hecho de decir, yo lo dije, Ujú, y, y yo, por ejemplo, yo he escuchado varias veces que me han dicho, yo no sé cómo echarme para atrás, porque ya yo dije eso. ujú, Y eso en cierta manera es tonto, ujú. que nosotros como hombres por el orgullo no retrocedamos, ¿verdad? No echemos hacia atrás nuestra decisión por simplemente prevalecer con la última palabra. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno sigue aprendiendo, porque hay veces que tú dices, bueno, pero y ahora es como decir, ok, ¿y ahora dónde quedo yo dentro de esta decisión? Y a veces o sea, nos duele, no nos El duele, orgullo siempre está. Eso claro, es algo que inevitablemente viene en nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y más en las relaciones de matrimonio, es algo con las que las dos partes están batallando, porque el hombre tiene su ego, pero la mujer también definitivo. tiene su orgullo. Entonces, yo creo que obviamente eso es algo que uno aprende agarrado del Señor y aprende a través de los años de matrimonio, cuando uno puede seguir, ¿verdad? Comete errores, aprende, fíjate, no lo debí resolver de esta manera, debo hacerlo de esta manera. Y poco a poco el mismo Señor va como bajando ese Ah, orgullo, ¿verdad? Y uno puede decir, pues voy a ser un poco más humilde ujú. y voy a entender que en vez de yo seguir para adelante, porque es lo que yo estoy diciendo, vamos a ahorrarnos problemas, vamos a guardar dinero, vamos a tomar decisiones más sabias. Y yo creo que eso es lo que el Señor también está buscando, porque la palabra dice que el Señor mira de lejos a la gente altiva, a la gente orgullosa. Y nosotros todos sufrimos mucho del orgullo. Yo, Tenemos que ser un poquito más mansos, como Jesús fue manso. y yo también creo que dentro, ¿verdad? Del sometimiento o de la sujeción, yo también creo que la mujer, si habla con palabras blandas, Ujú, el hombre también está mucho más dispuesto, está más receptivo. eh, y yo creo que eso es algo que también se va aprendiendo, ¿verdad? Con el tiempo, porque el hombre tiende a veces, a una vez escucha algo de una manera, pone los frenos, ¿verdad? Y dice, pues no, ahora no se va a hacer así. Y muchas veces sacrificando tiempo, recursos, simplemente con el hecho de llevar lo que es su voluntad por no escucharlo de la forma que él esperaba escucharlo. ujú, Y eso también nos da a nosotros pues, ese sentido de que tenemos que liderar con sabiduría. Hay otro versículo que también está en Primera de Pedro, versículo 1, ¿verdad? El primer versículo dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. O sea, que estamos hablando de que no simplemente están hablando del matrimonio, estamos hablando que eso es un instrumento evangelístico. O ujú, sea, e- eso es impulsar el reino desde nuestra relación. ujú, Porque realmente cuando nosotros vemos las estadísticas, dicen que, si mal no me equivoco, las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 7.5 se divorcia. O sea, el que está ahora mismo en matrimonio está en contra de la estadística. O sea, estamos corriendo contra la estadística. Y quiere decir que cuando nosotros como relación modelamos al mundo cómo se vive en una relación, nosotros no simplemente estamos llevando un hogar
saludable, sino que estamos enseñándole al mundo y predicándole al mundo, Ujú, esto es lo que hace Dios en la casa. ujú. Y yo creo que eso, cuando lo analizamos, Eso está brutal. es hermoso. Es hermoso que nosotros prediquemos a veces con el simple hecho de decirle, mira, baby, lo que tú digas. Bueno, tú ves un hogar donde hay paz, pueden haber problemas y pueden haber situaciones, pero hay un respeto, hay una honra mutua, hay paz, los niños ven que sus padres se quieren, que no están faltándose el respeto. Eso es algo que habla de lo que Dios puede hacer, porque realmente, digo, yo pienso que cuando el Señor es fundamento del matrimonio y de la casa, es que podemos ver esa sujeción, esa honra, ese servicio mutuo, porque es algo que te nace, es algo que Dios te enseña a hacer, porque es algo que Él mismo te modela contigo, en el trato que Él tiene hacia ti, en el amor que Él tiene hacia ti. Y entonces, que otras personas puedan ver tu matrimonio de esa manera y decir, wow, esta gente han pasado por un montón de problemas y situaciones, y a lo mejor perdieron todo, pero están bien. Mira cómo se tratan, mira cómo ahí tú entras a la casa y se siente como paz en esa Ujú. casa. Eso testifica de lo que Dios puede hacer. Yo creo que el hecho nada más, y creo que eso lo hablábamos ahorita también, el hecho nada más de tú llegar a tu casa y sentir paz, Ujú, eso vale millones de dólares. El hecho de tú llegar y que te reciban con un beso, con un abrazo, eh, es más, yo creo que ni con comida, que te reciban con una sonrisa y un beso y un abrazo, eso es más que suficiente, ujú, porque yo creo que lo demás llega. Si tú te sientes agradecido y contento, yo creo que la, el cuidar te sale natural. ujú, Y yo creo que el cuidar, ¿verdad? No simplemente se limita al respeto, se limita también a la intimidad, perdón, o sea, perdóname, no se limita, sino que cubre, ujú, quise decir eso, que cubre lo que es la intimidad, lo que es las aspiraciones profesionales. eh, Porque cuando analizamos, hay veces que el hombre tiene aspiraciones y quizás la mujer no están en acuerdo completamente, o al revés, ujú, la mujer tiene aspiraciones, pero el hombre quizás no está totalmente de acuerdo. Y el hecho de respetarse uno al otro también, ¿verdad? Trae algo de, ¿verdad? Lo que habíamos hablado ahorita, de sabiduría. Y, y yo no sé por qué llegamos a este punto, ¿verdad? De, de lo que son las aspiraciones. Creo que estuve escuchando a alguien hoy que habló de que ¿verdad? Su esposa estaba recibiendo una promoción y entonces le iba a tocar trabajar más dentro de la casa. ujú. Y obviamente tuve que felicitarlo porque es increíble el punto de madurez de ese hombre al punto de decir, siento que en esta etapa yo tengo que respaldar a mi esposa. ¡Wow! Ujú. O sea, en ese punto él se sacrificó y rompe también lo que es el modelo del mundo del hombre. No, el hombre tiene que ser el proveedor. Y ese es otro, exacto, ese es otro misconception. Es como que no, si la mujer se sujeta al hombre, el hombre es el que tiene que hacer y la mujer no puede aspirar. Pero en ningún momento se habla de eso. Incluso en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, esa mujer comerciaba, esa mujer manejaba recursos, esa mujer no estaba sentada en la casa todo el día no haciendo nada. Yo creo que es que tenemos una idea un poco errónea de lo que es sujetarse. Nos imaginamos literalmente en la Yep, casa sentada sujetada, no podemos yep. pensar, no podemos crecer, no podemos hacer nada. Y es entender que la sujeción es algo que se hace voluntario, es algo que yo reconozco, ¿verdad? Que mi esposo es un hombre que le sirve a Dios, que sigue el ejemplo de Jesús y que me va a amar y me va a cuidar como Jesús lo hace, porque él tiene que responderle a Dios sobre cómo él me trata a mí. Entonces, bajo ese conocimiento, yo libremente decido sujetarme, pero eso no implica que yo soy inferior. Eso implica que nosotros trabajamos en conjunto, Yep. honrándonos el uno al otro, pero cada cual cumpliendo un rol diferente en la casa. Y yo también creo que, ¿verdad? Que una de las cosas que también me vino ahora a la mente es que hay, varios elementos, ¿verdad?
que se le piden al hombre que, o sea, o que se le exigen al hombre que la mujer no se le exigen. Y es número uno, el sacrificio. Mm, En ningún momento la palabra o Jesús exhorta a la mujer que se sacrifique. A quien exhorta la palabra que se sacrifique es al esposo. ujú, Y lo segundo, no recuerdo si está en Pedro, dice que traten bien a tu esposa, honra a tu esposa para que tus oraciones no tengan interferencia de ujú. alguna Para que manera. Dios te escuche Pa- cuando ores. y cuando analizamos ese punto, es una gran respuesta. Por eso es que esta mentalidad de que el evangelio es machista, no, no me cuadra de ninguna manera, porque no es así. Por ejemplo, a la mujer no se le, no se le dice que sus oraciones no van a ser fructíferas, ¿verdad? Se le dice al hombre. Y entonces muchas veces el hombre en ese aspecto tiene que sacrificarse, porque es sacrificar su ego para lograr tener comunión con Dios. Y eso está brutal, porque es una exigencia dura para el hombre y hay que ser hombre de verdad para a veces tomar tu ego, echarlo a un lado por simplemente seguir a él, por seguirlo a él y honrarlo a él con tu ejemplo, que es duro es duro para el hombre. Eh, por eso el hecho de que si la mujer entiende el sometimiento y el hombre entiende el sacrificio, Ujú, es perfecto. claro, Es una ecuación perfecta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? creo que sí. Creo que sí, yo creo que siempre y cuando tengamos presente, ¿verdad? Cada cual a lo que el Señor nos ha llamado. Ustedes la tienen bastante difícil. Eh, la- Nosotras nos sujetamos con sabiendo que ustedes están dispuestos a sacrificarse por nosotras, a amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que con esa idea en mente, la mujer puede sujetarse tranquilamente a su esposo. Porque, aclaro, la palabra dice, mujeres, sujétense a vuestros esposos. A Ujú. veces quieren sacar eso de contexto, ¿no? Y cuando elegimos a un esposo que realmente está siguiendo a Cristo, no debemos tener ningún temor en sujetarnos. Sí, y a veces yo creo que el temor viene por el miedo a las heridas, Ujú, miedo a que ya esto me pasó. Eh, y a veces vamos, yo digo que vamos a veces a las relaciones con una, ¿cómo se llama? Una armadura que no pertenece a esa relación. A veces vamos a la defensiva, a veces vamos con ideas preconcebidas para porque eso nos funcionó en el pasado. ujú. Sobreviví con esto y entiendo que ahora me va a ayudar en esta nueva relación. Y no funciona así. No, y por eso tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones. Porque, como dijimos ahorita, si venimos con las heridas del pasado y enfrentando lo nuevo con el pasado todavía agarrado, no vamos a tener éxito en ninguna área de nuestra vida, ni en el matrimonio, ni en la paternidad, ni en lo De nada. ministerial, ni en nada, porque ese pasado que sigues cargando no te da espacio para tú recibir lo nuevo que Dios está haciendo. Es que te estanca. Claro, Eh, yo creo que cuando cuando tú quieres vivir una vida nueva con las mismas conductas del pasado, es imposible. es imposible. Por eso dice la palabra, no puede haber aceite nuevo en odres viejos, Se explotan. porque explotan. O sea, es entender de que esta nueva realidad de vida tengo que asumirla con una actitud diferente de vida Ujú, y con una percepción diferente de vida. Porque cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo tengo que entender de que este modelo que yo antes vivía no es el correcto, es el modelo nuevo. Y el modelo nuevo me va a hacer ver la gracia y la unción de Dios en otra dimensión. ujú. Aleluya.
Que te estuviésemos tú y yo, te hubiese dicho otra cosa. Sí, por favor, no lo hagas. Pero pero te podría decir que pactaras ahora mismo. Pero Sí, no, pero lo que te voy a decir es, yo creo que es hermoso, es hermoso. Y yo creo, Ebony, que, ¿verdad? Que ahora humanizándonos, nosotros hemos visto eso en nuestra vida. claro. Nosotros no llegamos al matrimonio con esta mentalidad. No, correcto. Llegamos con backgrounds muy diferentes, Yep, con cosas que aprendimos muy diferentes y al principio fue fue difícil difícil. y tuvimos muchísimas discusiones y dificultades, pero el Señor fue quien nos ayudó en el camino, ¿verdad? Cada cual trabajando con Dios, trabajando salud mental y todo lo que hubiera que trabajar Ujú, para uno entender que no puedo permitir que lo que yo viví o no viví me vaya a afectar mi relación presente. correcto. Entonces, yo creo que esa es la clave. Antes de nosotros poder entender lo que es sujeción, nosotros tenemos que entender lo que es la sanidad. Y nosotros tenemos que empezar a ver a Dios como ese padre y ver a Jesús como ese ejemplo de líder y de persona que se sujeta a la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Eso fue una muy buen quote. Eso de para hacer, lo digo, no, no ahora, Antes de entender la sujeción, tenemos que entender la sanidad. y eso es muy No cierto. podemos, no nos vamos a sujetar si no estamos sanas, si alguien nos abusó, si alguien nos trató mal, si alguien no estuvo, si nos abandonaron, si nos rechazaron. No nos vamos a poder sujetar, vamos a querer tener control, porque eso nos va a dar a nosotros una Un sentido de de calma. estabilidad hasta cierto punto, pero no es real, No, porque cuando estamos en un matrimonio nos estamos yendo en contra del diseño establecido por Dios. yep. ¿Y cómo nos vamos a ir en contra de lo que Dios está haciendo, especialmente si somos creyentes, ¿no? Y que también, en cierta manera, también es ponerse una responsabilidad y es como no sé por qué me viene a la mente cuando David fue a pelear con Goliat, que le pusieron una armadura y él dijo, esto a mí no me sirve, o sea, este no soy yo. Ujú. Y yo creo que ese aspecto de cuando la mujer quiere ir al matrimonio con, ¿verdad? Y no hablo de mujer, ¿verdad? Por específicamente por el punto que estamos Ujú, tocando ahora, a tener batallas que no le corresponden. ¿Para que tú vas a tener esas batallas si tienes un hombre que ujú, realmente quiere hacerlo por ti? ujú. Mejor descansa. Claro, claro, ¿no? Y de igual manera, ¿verdad? Llevándolo al hombre, para que no digan que Claro, no. llevándolo al hombre, el hombre también que ha pasado por diversas situaciones, etcétera, tampoco puede venir al matrimonio con la idea de yo voy a ser aquí quien decide todo, Ujú. yo no me voy a imponer, o por el contrario, asumir una posición completamente pasiva donde yo, pues, lo que mi esposa diga, cualquiera de las dos, No, las dos son igual las dos son igual de negativas. igual es un desorden. Porque el problema es que cuando la mujer siente que no hay un líder, Tiene que asumir el la liderazgo. mujer va a asumir el Claro, liderato. porque la casa tiene que correr, los niños tienen que criarse, las cosas se tienen que hacer, no podemos esperar por el hombre, pero por otro lado, hay hombres que también necesitan sanar y quizás trabajar en su idea de lo que es ser hombre, de que no es que tú te vas a imponer, tú no te tienes que imponer. Cuando tú eres un líder, la persona te va a respetar Ya, porque tú lo estás haciendo con el ejemplo. ¿Verdad? No es pararme y decir, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y se hace porque yo lo digo. Así es lo mismo que la crianza. Yo no puedo decirle a mis hijos, tú vas a limpiar y vas a limpiar si yo nunca limpio. correcto. ¿Cómo van a aprender? Pues yo creo que, ¿verdad? De parte y parte, la mujer necesita quizás sanar unas áreas para poder sujetarse tranquilamente sin saber, sabiendo que no la van a herir. Y el hombre necesita quizás sanar otras áreas para poder liderar con amor, sin tener que sentir que tiene que ser un ogro Ujú, para controlar el hogar. ya. Y que no esté Sí, manejándolo todo, manejándolo todo. micromanaging. Ya. Yo creo que tú tienes que más bien dejar que las cosas fluyan, encárgate de tu rol, cuida, protege, sirve. Y Ujú, yo creo que con esos elementos no simplemente vas a modelarle a tu esposa, sino también vas a modelarle a tus hijos. ujú. Y Y orar el uno por el otro. correcto.
Y yo creo que ambos se van dando forma uno al otro. Ujú. Bueno, ahora mismo nosotros llevamos 15 años de casados En agosto los cumplimos, sí. y por eso, bueno, sí, hay padre ya, cejando aquí. Bueno, pero lo que quiso decir es, ya estamos a ley de nada para tener 15 años, fue lo que quise decir. Eh, y yo creo que son de las cosas que uno sigue aprendiendo. Eh, y yo creo que escuchando esto, ahora, ¿verdad? Que nosotros profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que todavía tenemos que crecer demasiado. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Y, y, y que esto no es, esto, como, ¿verdad? Esto es algo que se adquiere todos los días. Y todos los días se trabaja de la misma manera y no podemos dar por sentado Ujú. ni tomarlo como por hecho, ¿no? Pues es mi esposa pues ya es mi esposa. No, hay que cultivarlo constantemente. Ujú. Eh, Mira, yo tengo tú sabes que yo sembré unas matitas en casa, en la parte de atrás, y me he dado cuenta que hay que echarle agua todos los días. Y desde que lo he hecho, he sido constante con echarle agua y cuidarla, ya están creciendo. Y yo estoy lo más contento, porque me he dado cuenta que hasta para las plantitas el cuidado es totalmente necesario y es algo de todos los días, que si le dio el sol, que si no le dio el sol, que si las está quemando, que si no las está quemando, que si hay un gusanito, todo eso hay que mirarlo, COVID de gente cuarentona. ¿verdad? Yo creo que ya las canas están haciendo efecto. Bueno, ya yo creo que lo que es el Bengay y todas esas cosas ya son cosas de nuestro diario. Así que, este, ¿verdad? La verdad, baby, fue súper chévere hablar contigo un rato de esto. Ujú. Creo que nos fuimos light, Creo que sí. Creo que fuimos al grano. sí. Así que quizás tenemos en otro momento hablando de otros temas. Yo creo que para la gente esto simplemente es nuestra primera conversación. No va a ser la última. Mm. Creo que la pasamos bien. Así que esperemos verlos pronto. Y si tienen algún tema que les Eso sería interese, buenísimo que nos dejen saber. que lo escriban en la cajita de comentarios. Así que, bueno, bendiciones, mi gente. Dios los bendiga. Ahora sí, un beso.